Mire, escuché en este programa en Ecuador en directo una entrevista con el doctor en jurisprudencia Carlos Bravo Macías, ciudadano ecuatoriano. Es abogado en libre ejercicio profesional. Fue gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos del Ecuador de 2008 a 2009. Vamos a hablar con él acerca de lo que está sucediendo en este diferendo grave conflicto, crisis entre los gobiernos de Ecuador y de México. Está con nosotros pues el doctor Carlos Bravo Macías, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. El micrófono, Carlos, por favor, micrófono. Está silenciado. Hay que darle ahí en el, en la figurita del micrófono, darle clic y con eso activamos nuestro Listo. micrófono. Listo, Carlos, gracias. Perdóneme. No, de nada. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a México. Buenas tardes. País tan querido para los ecuatorianos. Me tiene a sus enteras órdenes, estimado Julio. Gracias, Carlos. Carlos, ¿cuál es su valoración de lo que ha sucedido en el tema de ese asalto a la Embajada de México en Ecuador? Uno, y la respuesta del gobierno de Ecuador ante esa crisis que se ha desatado y que ha implicado una condena en la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuál es su valoración, Carlos? Bien, Julio. Mire, el Ecuador ha vivido días muy difíciles a partir del 5 de abril, a partir de esa noche oscura, oscurísima, que lamentablemente quedará grabada en las páginas de la historia del Ecuador como una noche nefasta, negra, en donde todo el mundo nos habrá visto como unos verdaderos salvajes, que no lo somos, por una actuación absolutamente desaprensiva del presidente de la República y su equipo de gobierno. Es lamentable lo que ha sucedido. Mire, mi estimado Julio, permítame a mí como ecuatoriano, hablo por mí porque no represento a nadie, me siento yo avergonzado, no ofendido por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no sé en qué fibra íntima le tocó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, porque no se entiende respecto a unas declaraciones, a una narrativa sencilla, más bien dirigida a medios de comunicación, que dicho sea de paso, aquí en el Ecuador, permítame recordar, un amigo los bautizaba a esos medios de comunicación mercantilista, vasallos del poder de turno, se los llamaba cloacas con antena. Yo creo que la intención del presidente López Obrador estaba implícita en sus palabras, que iba dirigida a esos medios, tan parecidos como los ecuatorianos serán, digo yo, también en la República Mexicana. Entonces, yo no vi nada más que una narrativa en la que, además, con mucha certeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de hechos reales que hasta el día de hoy se están investigando dentro de las lindes patrias ecuatorianas y que el mundo las conoce fuera de ellas. Así que es lamentable lo que ha sucedido. Como le digo, por mi parte, yo, Carlos Bravo, pido disculpas por estas actuaciones tan malas, pésimas del gobierno ecuatoriano. Así que yo creo que por ahí deberíamos empezar. El gobierno ecuatoriano debe sensibilizarse, ¿no? Debe enfriarse, porque estamos atravesando aquí por un momento político, como tantos que se atraviesan, yo digo, a tiempo seguido. Estamos a puertas de una consulta popular y desde mi punto de vista y en el análisis que usted me pide, yo creo que esto fue una gravísima equivocación del presidente Noboa para producir un efecto político a su favor en una consulta popular que se la venía en pique y que creo que sigue en pique por estas actuaciones. Así que eso es lo que ha sucedido, es muy lamentable y muy vergonzoso para mi país, estimado Julio. Carlos, ¿cómo explicar todo lo que ha sucedido, esta serie de aberraciones jurídicas, de
abuso de poder político, de desbordamiento de la fuerza pública para allanar y para una embajada y secuestrar a una persona sujeta a un proceso de asilo. Le pregunto, ¿quién es el presidente Noboa? ¿Qué representa? ¿Cómo ha formado su equipo? ¿Quiénes le asesoran? ¿Qué representa Daniel Noboa? Bueno, el presidente Noboa, desde mi punto de vista, representa a la derecha más recalcitrante de la política ecuatoriana y del Ecuador, ¿no? Aquí se lo conoce como el niño rico que será heredero de una gran fortuna de su padre y que viene desde su abuelo, desde Luis Noboa Naranjo, una persona realmente de muchísimo prestigio, su abuelo, conocido en el Ecuador ampliamente, pero él que se jacta de ser el presidente más joven elegido en la historia del Ecuador, creo que su inmadurez le ha pasado y le va a pasar unas consecuencias gravísimas que tendrá que afrontar en el mediano y en el largo plazo. Tal vez no este momento, ¿no? En este momento no. Pasará esta consulta popular y bueno, ya veremos cómo se van determinando los hechos. Pero ¿quién es el presidente Noboa? Para mí, en realidad, es una persona que llegó al poder sin ninguna experiencia, que no está preparado para gobernar, que el solio presidencial le ha quedado inmenso, pero inmenso. Fíjese lo que pasa, y claro, las comparaciones son odiosas, pero en este caso debemos hacerlo. ¿Qué es lo que pasa frente a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que está actuando como un verdadero estadista, como se debe actuar, no con la calentura de un muchacho que nos ha traído lamentablemente en estos pocos meses de su gobierno, ¿no? Hechos que nos abochornan, que nos avergüenzan a los ecuatorianos. Y el último episodio, pues, esta malhadada invasión a la embajada mexicana. Mire, es una pena porque los ecuatorianos y los mexicanos, o los mexicanos y los ecuatorianos, compartimos, pero muchos valores, valores de cultura, valores de solidaridad, hasta en la gastronomía, compartimos esa gastronomía tan especial y espectacular que tiene México. Compartimos programas televisivos, telenovelas, es decir, una serie de hechos, y no me voy estoy hablando de prácticamente en forma coloquial, no me voy a la parte estrictamente ya comercial entre estados, entre cómo nos favorecemos mutuamente en la exportación e importación de productos, en fin. Así que somos unos pueblos hermanos, ¿no? Los mexicanos para nosotros, para los ecuatorianos, son muy queridos. Yo estimo que para los mexicanos, los ecuatorianos somos igual, pero qué lamentable que haya llegado al poder un muchacho sin experiencia como Daniel Noboa y que nos haya puesto en esta situación tan grave ante los ojos del mundo. Es una pena y mi solidaridad con el pueblo mexicano. Gracias, Carlos. Igualmente, acá tenemos muy clara la identificación y la solidaridad de pueblos como el ecuatoriano y el mexicano. Desde acá hacemos siempre el señalamiento de que quede muy claro que no podemos caer nosotros en la tentación de pretender generar un sentimiento de odio o de revanchismo hacia nuestros hermanos ecuatorianos. Al contrario, solidaridad en una lucha que mantenemos muchos pueblos latinoamericanos y entendemos lo que es un gobierno y lo que es un pueblo, lo que es una nación. Carlos, ¿cómo se ha conformado ese poder político del presidente Noboa? Hemos tenido referencia de dos figuras constantemente, la ministra del Interior, de origen mexicano, nació en Durango, en México, y la ministra de Relaciones Exteriores, que también estudió en el TEC de Monterrey alguna maestría o algún diplomado en México. Pero, ¿qué experiencia tienen al menos estas dos, que son las figuras que más vemos desde acá, desde México? ¿Tienen experiencia política, valía profesional? ¿Cómo fueron habilitadas o colocadas en esos altos niveles de la política ecuatoriana? Desde mi punto de vista, Julio, y de lo que se conoce, ninguna de las dos tenía las credenciales para ejercer las carteras de gobierno que están ejerciendo.
la doctora Palencia, abogada de la Corporación Novoa, es decir, del grupo empresarial familiar del presidente de la República, ocupando la cartera de gobierno. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, haber sido abogada de ese grupo empresarial no son credenciales ni siquiera mínimas, peor suficientes para haber accedido a la cartera de gobierno, que es una cartera sumamente complicada en realidad, en la que se manejan temas políticos que hay que saberlos manejar con verdadero conocimiento, como en todos los ámbitos. Y respecto a la señora canciller, tampoco conozco yo que ella tenga alguna expertise en materia diplomática o que sea una internacionalista, ni mucho menos. No le podría decir con exactitud, sino es la llegada de una funcionaria al gobierno por simple amistad o contactos con el presidente de la República. Pero esos hechos son los que nos tienen así, de cabeza, que nos tienen mal, porque con otros funcionarios al frente de esa cartera de Estado, yo creo que no estaríamos atravesando por este gran bochorno internacional. Yo creo que las dos funcionarias a las que usted concretamente hace referencia, específicamente la señora Palencia, por ejemplo, ahora ya se ha salido por la tangente, todo le atribuyen al presidente Noboa, que él dio la orden para incursionar en la embajada mexicana y que ella, pues, con este conflicto de intereses entre un país y el otro, lo que había hecho es excusarse. Y yo creo que no cabía ninguna excusa. Lo que cabía es la renuncia de esta mala funcionaria, porque al final del día, como decimos acá coloquialmente en el Ecuador, linda la cosa, sigue disfrutando del carguito público, de las mieles del poder, del sueldo que le otorga el Estado para esa función, y claro, pasa el episodio, ¿no? El bochorno no pasará en años, y ella sigue como ministra de gobierno. Entonces, Claro. yo creo que estos hechos nos avergüenzan aún más a los ecuatorianos. Carlos, le agradezco mucho esta posibilidad de platicar de un tema que tiene muchas aristas. Ahorita que habla de la actual ministra del Interior y de Gobierno, la señora Palencia, abogada de la Corporación Novoa, pues litigando incluso para no pagar impuestos, una alta cantidad, según sé, de impuestos de la Corporación Novoa. Pero cierro solo preguntándole o pidiéndole su opinión de cómo considera si estamos en presencia de algo en lo cual hay intereses externos, si hay un proceso de buquelización de políticas que está abarcando a Ecuador y si hay algún indicio de injerencia, en este caso de Estados Unidos, que es el país nativo del propio presidente Noboa. Carlos. Sí, mire, yo creo que el primer efecto de esta buquelización, el primer efecto es este juego artificial por la consulta que se avecina. Ese es el primer efecto que el presidente Noboa quiere acaparar a su favor, ¿no es cierto? Erigiéndose en la persona anticorrupción que no le importó atropellar convenios internacionales, ni las convenciones de Viena, ni de Caracas, para tener un trofeo político, ¿no? Un trofeo político al que yo creo que también se han vulnerado sus derechos. Este para mí es el principal rédito que hoy por hoy va a conseguir el presidente Noboa, pero que le será y les hará sumamente caro a mediano y largo plazo. Así que yo concluyo diciéndole que van todos mis respetos para esa gran patria mexicana, patria de Cuauhtémoc, patria de Benito Juárez, patria de Morelos, patria de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien me gusta citar en mis alegatos profesionales. Ella decía, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y creo que esta frase de Sor Juana Inés de la Cruz le cae muy bien para que el presidente Noboa la estudie y la analice. También Sor Juana Inés de la Cruz decía, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga
o el que paga por pecar. Ojalá tengamos mejores días para estos dos pueblos hermanos y amigos como son el mexicano y el ecuatoriano. Muchas gracias por la entrevista, Julio, y me tiene siempre a la orden. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta pronto.